Muy buenas noches, amigos y oyentes de aquí en Apura Alma, todos los amigos que nos seguís por YouTube como los que nos seguís por las ondas de la radio. Volvemos otra vez aquí a estar con todos vosotros y hoy muy bien acompañados. ¿Por qué estamos bien acompañados? Porque tengo a mi gran amigo periodista, escritor, Carlos Villarrubia, que ya lo sabéis que es una eminencia aquí en los estudios de Red Despí. Y como invitado traemos otra eminencia, alguien que tiene alma, que tiene estrella, que tiene luz, que te hace soñar con esa guitarra que está sonando ahora mismo. Ay, ¿quién es? Pues José Luis Encinas. Aquí los tenemos esta noche a los dos. José Luis Encinas, buenas noches. Esos orígenes de los que al estudiar un poco tu biografía nos concuerdan, como ese origen de esa ancha Castilla, de esa Castilla universal, no solo, como habíamos comentado fuera de micrófono, tienen que ver con un localismo, ¿no?, sino también con esa visión universal que da pertenecer a Castilla, ¿verdad? Buenas noches, Carlos, Carmen y todos los oyentes. Efectivamente, como decíamos, Castilla tiene realmente una impronta muy grande en música. Y sobre todo miles de detalles que me gustaría un día poder contar a la gente, sobre todo que en el terreno visual, porque a mí me influye mucho todo lo que veo, sobre todo la naturaleza. Yo veo todos los días las águilas y el viento están muy presentes en mi música, pero también hay influencias muy extrañas que viven a un nivel subconsciente y que aparecen en la música. Por ejemplo, tengo muchísimas influencias de música oriental y realmente yo creo que también puede venir de la música clásica, de haber tocado mucha música clásica que va quedando ahí en el subconsciente. Sí, evidentemente la música clásica, que tú te formaste mucho en ella, y iremos repasando parte biográfica, y esa música clásica que ha generado maestría, piezas maestras de todos los grandes creadores españoles que son universales, no es extraño que reconozcas esas influencias. Tú hablabas del campo visual. El tener un lugar de esas largas mesetas que luego se comunican con las montañas, que dan un campo visual, ¿no? El ver volar esas águilas, el ver volar el escuchar el aullido del lobo a lo lejos, el ver trepar a los rebecos por todos los riscos. En el fondo es dar una conexión universal, es decir, te comunica con algo que es el inconsciente, que presientes que vas a reconocer luego en otras músicas, parte de ti, porque también parte de ti está, aunque seas castellano, en cualquier punto del universo. En cualquier punto. Ten en cuenta que los pequeños detalles son los más universales. Yo soy un gran seguidor de la filosofía de Lao Tse. O sea, no solo lo leo, sino que realmente lo tengo interiorizado. Y creo mucho en que las pequeñas cosas son realmente también las grandes cosas. A mí me encantan los arroyos. Hay, por ejemplo, cerca de donde vivo, un arroyo donde hay ranas. Curiosamente, durante la pandemia reaparecieron los tritones y reaparecieron un montón de pequeños reptiles prácticamente desaparecidos, lo que quiere decir que no han desaparecido, están escondidos. Y ese pequeño mundo es también el gran mundo, porque estas pequeñas cosas tú las puedes transmitir en China, por ejemplo, donde vamos a ir a tocar dentro de poco, o en cualquier país del mundo, y te van a entender. ¿Por qué? Porque es una realidad que a ellos les resulta también muy familiar. Sí, ten en cuenta, ahora que hablabas de esos clásicos de Lao Tse y compañía, bueno, son en paralelo a lo que eran nuestro San Juan de la Cruz, Santa Teresa y compañía, ¿no? No deja de ser un misticismo en paralelo, ¿no?, que se realimenta, y te reconoces, cuando vas por aquellas tierras, te reconoces prácticamente con esa alquimia de la paciencia que es tan típica también del caminar, ¿no? Quizá ellos hacen un caminar más estático, más interior, y el nuestro va más de caminos, de peregrinar, de transitar. Y eso se nota también en el carácter de tu guitarra habladora. Yo ya te digo que he colaborado con muchos guitarristas poniendo letras, pues, a cosas de Curro Piñana, de Carlitos Piñana, de Vicente Amigo, de Pedro Javier González, y siendo excepcionales, hay como sonidos más mestizos desde el principio. Lo que más me ha sorprendido de tu guitarra es que es una guitarra de sonido muy limpio, como si estuviera muy aireado, ¿no? Como si estuviera como un sonido no contaminado. Es algo especial. Yo creo que te lo debe dar tu contacto tan especial con la naturaleza, ¿no? Claro, y ten en cuenta, Carlos, que vengo del mundo clásico.
y ahí tienes al maestro con la vara para que el sonido sea muy limpio desde el principio. Pero bueno, lo curioso, ahora tengo un sonido híbrido. Y para ello, para los amantes de la guitarra, lo que he hecho ha sido poner en una guitarra clásica con un puente más bajo cuerdas de alta tensión. Entonces, si toco flojo, si toco un poco más suave, tengo el sonido limpio del clásico. Pero si toco un poco más fuerte, tengo el sonido roto del flamenco. Esto, por ejemplo, en Algarabía, que lo acabamos de escuchar, está presente. Realmente, cuando hago frases en la guitarra, pienso como un músico clásico. Tengo muy presente la articulación, tengo muy presente cuestiones como la dinámica. Soy un auténtico obsesionado de la dinámica, que es algo que paradójicamente, por ejemplo, hay géneros como el jazz, que son unos auténticos maestros de la armonía y de los desarrollos, pero le dan muy poca importancia a la dinámica. Y es como cada disciplina musical, digamos que tiene algo en lo que se obsesiona, algo en lo que trabaja y algo en lo que son maestros. Y esto es algo que a mí me gustaría unificar en lo que es el lenguaje musical, sobre todo para la gente que está empezando a tocar la guitarra. La separación por géneros creo que en parte empobrece un poco la música. La música realmente debería enseñarse con influencia, digamos, con apartados del jazz, apartados de la música clásica, del flamenco, incluso del rock. Porque hoy día estamos acostumbrados a escuchar de todo y hay un lenguaje muy... En el próximo disco que vamos a sacar, eso está muy presente. Ese lenguaje significado como ha sido posible. Si ese lenguaje que tú cuentas es verdad que a la hora de que hemos crecido en lo que es la aparatología, o sea, todos los instrumentos tecnológicos, pero quizá no hemos adecuado el lenguaje a esa nueva sintaxis que da la tecnología, como tú estás diciendo. Ahora no podemos compartimentar lo que se llamaba los famosos compartimentos estancos. Ahora lo flamenco incluye el jazz, el rock incluye el blues incluye... Y los nuevos compositores clásicos también rompen la armonía después de conocerla, claro, después de conocerla y practicarla como disciplina, ¿no? Como se puede ser heterodoxo sin que te manden a la hoguera, se puede ser de muchas maneras, se puede ser creativo y sobre todo se puede conectar, como tú también haces, la música al bienestar emocional de la gente, ¿no? Que yo creo que es importante, esa línea de bienestar, de que uno se reconozca independientemente de que tenga una formación estricta clásica, una formación estricta demasiada, que pueda tener ese pellizco, esa flexibilidad. Podría ser como tener un poquito de caderas, ¿no? Lo que sería caderas para moverse en el área musical y reconocerse como familiar cualquier ritmo, ¿no? Bueno, me encanta que tomes esta perspectiva, porque es precisamente lo que estoy trabajando mucho ahora. Y ten en cuenta que realmente gente, por ejemplo, que ha marcado una impronta curiosamente buena y curiosamente más, Paco de Lucía, y luego lo explico porque soy un gran admirador de Paco de Lucía, dejó muchísimos mensajes subliminales no expuestos, no conocidos por los guitarristas, hay puestos. Por ejemplo, acabo de hacer un vídeo que me encantaría que viera todo el mundo, en el que encuentro mucha similitud entre el final de Entre dos aguas y el solo de Highway Star de Deep Purple. Richie Blackmore. Escúchalo, Carlos, escúchalo, sí, tienes que ver el vídeo. Al final de Entre dos aguas, Paco hace una especie de glissando muy agresivo, hace taratata, cha, cha, como diciendo, ahora viene el rock. Posteriormente hay una serie de diseños melódicos que, claro, cuando tocas la guitarra te llama la atención, porque yo empecé a tocar rock desde que tenía 14 años, 13, 14 años, y cuando saqué Entre dos aguas me encontré con patrones muy parecidos, y he hecho un vídeo enseñando esto. Entonces, la gente que intenta, por ejemplo, ahora hay una corriente tremenda que ha canonizado a Paco de Lucía y está copiando a rajatabla todos sus aciertos, pero está copiando a rajatabla también todos sus errores. No errores, sino cosas que se adaptaban a un músico en concreto, pero que no tienen que ser universales. Por ejemplo, algo por lo que me van a colgar de un pino, la posición para tocar la guitarra que utilizaba Paco de Lucía es mortal para el cuerpo, mortal, e imposibilita de hacer muchas cosas técnicas. De hecho, hay muchos flamencos que ya están cogiendo e intentando poner la guitarra, porque es gente que está muy condicionada por los cánones, de un modo más ergonómico, más normal.
Y luego hay una serie de cosas. Por ejemplo, Paco se trajo un instrumento étnico de Perú, el cajón flamenco. Yo creo que sencillamente dijo, utilizad el cajón flamenco porque nos va a dar un color en la música. Es muy interesante que utilicéis instrumentos étnicos, pero no convirtáis este instrumento étnico en un canon. Porque tiene, yo le veo un montón de problemas, se lleva un cajón mucho en las formaciones y, por ejemplo, tiene un problema que a mí me desespera bastante, que es que pega con el rango de frecuencias de la guitarra. Si tú llevas una batería que lleva un bombo muy grave y lleva un charler, la guitarra está entre medias, o sea, ya pueden sonar altos que su rango de frecuencias está protegido, pero el cajón no, el cajón se va a meter rápidamente donde tú estás y se preparan unos líos del demonio. Y luego es un instrumento étnico muy impreciso realmente. Los instrumentistas que son muy habilidosos, yo admiro a los cajonistas, son formidables, lo han convertido en un auténtico canon, ¿sabes? Pero es muy difícil porque realmente es un instrumento étnico que llega hasta donde llega. Paco lo que dijo realmente es, el flamenco tiene unas posibilidades enormes, utilizad instrumentos étnicos, pero no utilicéis el cajón. Y es, la guitarra se puede tocar en muchas posiciones, mirad cómo toco yo, pero no copiéis mi posición, porque yo creo que Paco hacía yoga y por eso podía permitirse tener la pierna así tanto rato. Y luego eso, influencias como la del rock de Richie Blackmore en Entre dos aguas, es que me acuerdo, ¿te acuerdas de una frase graciosísima que repetía Paco, que al parecer es de un periodista americano, que decía, los artistas copian, los genios roban, que luego se le atribuyeron a Falla y a Sí, sí, es verdad, sí. Sí, bueno, vamos a ver, yo tuve la oportunidad de tratar bastante a Paco cuando era guionista de televisión. Hicimos un programa para Arte de Vivir que se llamaba Flamenco Jazz, y entonces nos juntamos con Pedro Iturralde, con Vladi Guas, con Juan Carlos Calderón, con Juan Carlos Cifuentes que llevaba. Y Paco no le gustaba ser mito, no le gustaban los imitadores. Le pegaba unas broncas tremendas cuando estaba trabajando, ensayando y en privado, cuando estaba casado con Casilda, Varela y compañía, que allí íbamos a entrevistarlo, que accedía muy bien por el tema, y era muy crítico porque él se había criado, pues, por ejemplo, con todo el grupo Dolores de Pedro Ruiblas, con los guitarristas que luego fueron el inicio de Barón Rojo, los hermanos Castro, Armando y Carlos Castro, con Iñaki Gaña de Imán Califato Independiente, con Gualberto, que ya trajo los instrumentos de hindúes para el grupo Smash, ¿no? Del Garrotín, el Garrotán, Vela, Vela, Vela de San Juan, ¿no? Y todos esos grupos, él había crecido con eso, ¿no? Él había crecido con esa historia y no le gustaba del flamenco, no le gustaba nada la ortodoxia, ¿no? No le gustaba nada la ortodoxia. Y en su casa se escuchaba música pop rock, también por su mujer, que era más jovencita y escuchaba todos esos grupos. O sea que él mamaba completamente de todo eso, ¿no? Y si le llamaba en última hora pues un Alejandro Sanz, otro encantado de poner una guitarra, digo, incluso contraveniendo las normas de los puristas, ¿no? De esa historia. Por lo tanto, él convivió, yo creo que casi más que con los flamencos, con los músicos pop rock, como tú muy bien has detectado, ¿no? Entonces, aparte de su intuición, que era divina, ¿no? Porque era una persona que pasaba muchos ratos en silencio mientras estaba en conversación y de repente soltaba una frase de esas para anotar, ¿no? De esas para anotar que decía, jolín, ¿de dónde nace esa fuente de sabiduría, ¿no? Yo creo que esa línea que tú abres, que continúas, que es muy importante para sacudir. Aquí hay demasiados ortodoxos, demasiada gente que cuando escribes mira dónde pones el punto y coma, demasiada gente que si haces una rumba tiene que sonar el cajón flamenco, demasiada gente, hay demasiado, yo digo alguaciles, ¿no? Hay demasiado aduaneros, alguaciles, y necesitamos creadores, gente que expanda, ¿no? Como estás haciendo tú, que investigue dentro de su propia... Supongo que esa es tu senda cuando te vas por China, cuando escuchas los sonidos étnicos, cuando colaboras con Evia, ¿no? Por ejemplo, con toda la gente, ¿no? Absolutamente. Ese es el camino. Luego hay una cosa muy importante que es divertirse. O sea, si realmente el modo de expresión de los músicos y el modo de expresión de la gente es algo muy genuino. O sea, realmente... El camino es dar las herramientas, pero exprésate tú mismo como eres. Por ejemplo, en el disco nuevo vamos a buscar caminos que realmente no estamos descubriendo la pólvora, pero sí estamos descubriendo un poco el lenguaje, porque el lenguaje de la guitarra española
es algo mágico, porque es un instrumento muy, muy, muy sencillo. Realmente no tiene tecnología, ya puede la inteligencia artificial hacer milagros, pero el ataque de una mano y los músculos de una mano sobre unas cuerdas y una caja de resonancia, eso es algo que tiene unas posibilidades infinitas. Y yo creo que realmente lo sofisticado de la guitarra española está en que es muy simple. Me remito de nuevo a Lao Tse, no hay nada más sofisticado que lo simple. Entonces, abrir el espectro todo lo que queramos, pero siempre vamos a trabajar con las mismas mimbres. Sí, es la sencillez, bueno, volviendo a esa filosofía oriental. Por cierto, un gran escritor ahí de la zona de Castilla, muy amigo, Sánchez Aragó, siempre decía, si es que Oriente no hace falta que vayamos a buscarle, lo más oriental de Europa es España, es lo más oriental. En muchos aspectos, es decir, de conexiones filosóficas, aderezado con lo mediterráneo, luego con las fantasías de la parte norteña y compañía, era ese punto de quietud. Una filósofa malagueña, María Zambrano, hablaba de la imagen esa de la móvil quietud, es decir, el mar parece en calma, pero debajo está batiendo todo, ¿no? Está batiendo todo. Esa es una imagen muy oriental, es decir, tenemos mucha hermandad. No es extraño que la gente de esas culturas se encuentre también en España y nosotros nos reconozcamos casi como en nuestra propia casa cuando vamos allí. ¿Te habrá pasado a ti también? Carlos, lo tenemos aquí. Y luego hay una cosa muy importante, por ejemplo, el taoísmo, el que a mí me fascina y animo a todo el mundo a leerlo, son realmente 81 estrofas que se leen en 2 tardes, que tienen una carga filosófica que puede cambiar el mundo. Yo, por ejemplo, estoy absolutamente espantado con lo que ha tornado el discurso en España en muchas cosas. Y siempre me dices, ¿cómo arreglar? Sí, no, ¿Cómo arreglarías esto? Y yo diría una cosa que dice Lao Tse en el Tao Te Ching. Enséñales el Tao Te Ching. ¿Por qué? Porque va a chocar directamente con un montón de concepciones y de cosas que pasan inadvertidas y que están teniendo un efecto tremendo. Por ejemplo, el taoísmo, esta especie de confrontación que se produce con millones de cosas, no solo a nivel político. Parece que la confrontación se hubiera convertido en una especie de costumbre admitida, o sea, la confrontación descalificadora. El taoísmo lo trata desde una perspectiva. Lao Tse dice que el que va a la guerra tiene que entrar como si fuera un funeral. Dice que cómo va a encontrar placer en matar a alguien, claro, que es como tú. Sí, tú. O sea, este tipo de... Sí. Sí, tú dices bien, porque nos hemos desprendido de lo que era nuestra tradición. Nuestra tradición está más en lo perenne, en los valores de lo perenne, en aquello. Por lo tanto, si tú te sitúas del lado del perenne, como tú estás referenciando en esos libros básicos de cabecera de la filosofía oriental, la irritación desaparece. Ya no solo por bondad, sino por inutilidad. La irritación es inútil. Entonces, yo creo que todo esto son filosofías importadas desde el momento en que nos colonizaron con la filosofía esta de la hora, del presente, de buscar una respuesta inmediata. Cuando aquí hemos sido siempre el árbol de nuestra tradición. Yo me fijo siempre en la naturaleza, tú que vives ahí en medio y la estás escuchando para componer todos los días, ¿no? Te fijarás que necesita un proceso. Se basa en la paciencia y en el respeto al equilibrio. En el momento que alteras el equilibrio, reaccionas, a veces de forma violenta. Por lo tanto, la vida es paz, no es agresividad. No hay que salir, hay muchos coaches de estos que te dicen que tienes que salir a comerte el mundo todos los días. Yo siempre digo, es muy grande el mundo para comérselo, no te lo vas a merendar. Es decir, es absolutamente absurdo. En vez de ir a favor de la vida, de las sorpresas que te da la vida, tú hablabas de los arroyuelos, tú te metes en un bosque, qué sé yo, de hayedos o lo que sea, y de repente encuentras una cascada, de repente encuentras un arroyuelo, esa sorpresa que te da la vida es un chute vivificador para tu experiencia. Esa carga de irritación con la que sales con un a priori a la vida
todo lo contrario, te quema, te mina, te autodestruye. Y como decía bien el libro sagrado, o también aquí, que le voy a decir Bertolt Brecht y otros poetas, decía, el que va a la guerra, sea vencedor o vencido, siempre pierde si vas a la guerra. Si vas al conflicto, siempre pierdes. Es así. Por cierto, Carlos, yo he escrito un libro que se llama El ego nunca duerme. Sí, a eso íbamos a ver. Bueno. Sí, oye, bueno, lo del ego es verdad. Mira, por proceso creativo también. Hay un momento, es curioso que la gente te dice que no debes tener el ego, te lo dicen aquellos que lo cultivan, los narcisistas. De alguna forma también para robarte. Yo creo que hay que quitarle la mala prensa al ego, ¿eh? No hay que tener ese complejo de culpabilidad. El ego, razonablemente emitido, no es más que la expresión de tu acento particular. Con el ego no invades a nadie, no te vas a comer a nadie, ni vas a ocupar el terreno, entre otras cosas, pues yo creo que somos como piezas de un puzzle. Si quieres ocupar el terreno de otro, no cabes, desde físicamente no cabes. Si yo soy grandote, no voy a caber en los pantalones de mi compañera Carmen Ariza. No, imposible. Pero ese libro tan maravilloso que está escribiendo, vamos a hablar ahora, sí. Hablar de él, porque me gustaría que todos los amigos, inclusive tú, podamos sacarle un poquito de esa información. No, y que tendremos además otra entrevista, porque hoy lo vehiculamos un poco para que la gente te conozca, que ya te conoce, pero bueno, para que quede como un pequeño biográfico muy al hilo de lo musical, pero evidentemente y también podemos rascar un poquito un filósofo, ¿no? Es un filósofo y podemos rascar en su vida privada también, de cómo la ha ido. Bueno, la vida privada vamos a dejar. Bueno, me refiero a vida privada, ojo. ¿De dónde? Mira, José Luis. Es mala, yo soy el bicho de la casa. José Luis, ¿el hecho de tocar la guitarra es porque algún familiar tocaba la guitarra o era algo innato en ti que nació en ti? Bueno, realmente no tocaba nadie la guitarra. Lo que pasa que cuando yo tenía 13 años, mis hermanos escuchaban música constantemente. Ten en cuenta que era una época en la que llegó a España un montón de música todo de repente y estábamos escuchando en casa Deep Purple, a Jethro Tull, a Genesis, a King Crimson. Estábamos asistiendo en directo a lanzamientos de Led Zeppelin, que luego se han convertido en clásicos. Parece que han pasado 100 años y de ahí me vino el aficionarme a la música y empezar a tocar. O sea que en la familia el único que ha salido música ha sido tú, José Luis, el único que le gusta la música. Bueno, a todos le gusta la música, pero el que se ha ido por la rama de la música eres tú, ¿no? Claro, es que hay una cosa que pasa con la música, que realmente tienes que tener mucha afición porque tiene un componente, como decía Segovia, es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. Y eso te tiene que gustar, te tiene que apasionar. Si no, lo que es la disciplina de la guitarra o un instrumento no la soportas. No la podrías aguantar. De hecho, oye, y tú naciste en Palencia, ¿no? Pero pasaste poco tiempo ahí. ¿Qué conexión tienes con la ciudad? ¿Vas a menudo o ya es Salamanca, ¿no? Salamanca tu mundo, tu universo más particular. La verdad que Palencia es una asignatura pendiente, tengo que volver y... Tiene un buen circuito de actuaciones, y de programación cultural, tiene muy buen circuito de actuaciones. Tenemos que llevarlo allí para que actúe. Teatro principal, las semanas que hacen, hay una semana creo de guitarra también, que vienen, yo coincidí ahí una vez en el hotel con un montón de guitarristas japoneses, etcétera. O sea que cara al lanzamiento del próximo disco hay que ir por ahí, ¿no? Sí, por supuesto, sé que están mirándolo ya. Sí, yo lo sé porque... Oye, entonces Salamanca, ¿cómo entra en tu vida Salamanca? Porque el Salamanca sí que está muy presente y te llena, ¿no? Muchísimo en una época de formación y de formación de la personalidad, claro. Bueno, pues mi padre vino a trabajar a Salamanca y nosotros vinimos todos con él, claro. Y lo cierto es que Salamanca es una ciudad con una energía tremenda, aparte toda la transformación de lo que luego llamaron la movida, etcétera, que fue algo que la gente ahora mismo que no ha vivido esa época, es que no se explica lo que vivimos nosotros, no se lo explica porque fue una riqueza de tales dimensiones, aparte con medios de comunicación realmente y medios culturales que ellos no conocen. Yo me acuerdo, por ejemplo, que compraba cómics en los kioscos, me apasionaba, leía Cimok, Metal Irland, todo este tipo de 1984, me apasionaba el cómic, leía muchísimo cómic, compraba revistas de música, 1984, no, eso era un cómic,
había una revista que era un número, luego otra que era Vibraciones, Popular 1, que eran lanzamientos de música que se estaban produciendo. Comprábamos discos. Un disco que era un objeto de estudio. Tú comprabas un vinilo con 10 o 12 canciones y lo oías de arriba abajo 200 veces. O sea, no andabas saltando de un tema a otro en YouTube, echabas 3 segundos. O sea, el espectro de atención era infinitamente mayor. Nos concentrábamos en las cosas. Y ese universo cultural fue muy, muy importante porque realmente nosotros estudiamos las cosas. Y cuando estábamos en los bares, no estábamos escuchando reggaetón, estábamos escuchando el último lanzamiento de Police, los discos de U2. O sea, era una riqueza musical de tal calibre que cuando empezó a cambiar el panorama musical, yo me acuerdo que estaba un día en un bar y pusieron la música esta de Chayanne, que no me acuerdo qué cosa era. Con todos mis respetos, aquello fue que digo, pero bueno, ¿esto qué ha sido? Aquello fue una pesadilla. Totalmente de acuerdo. Bueno, contigo. ¿sabes lo que ocurre? Yo quería hacer una referencia ahora que has hablado de esa época gloriosa de Salamanca, que siempre la ha tenido, ¿no? Recuerdo haber paseado allí, entrevistado a Torrente Ballester, que era una eminencia que daba clases en la universidad y en el colegio, el autor de la saga de los gozos y las sombras. Pero me sorprendió allí cuando me llevaron la gente joven en los años 86, 85, los fanzines, el fenómeno de los fanzines, que no sé si tú recuerdas, que eran como publicaciones autogestionarias, ¿no? Que se hacían con sus cómics y que tenían mucha vinculación al circuito musical, a los locales. El underground. El underground, sí. Claro, acabas de hablar del underground, que es las pequeñas propuestas culturales de bajo presupuesto hechas por particulares. ¿Qué es lo que hacemos ahora mismo todos en YouTube? Hacemos underground, es puro underground. Que se creen que lo han inventado ahora, eso, pues sí, ya está más que inventado. Fundamentalmente porque ahora yo creo que pese a los apocalípticos, la posibilidad de emitir contenido se ha democratizado. Es verdad que para los autores perdemos dinero, todo eso, pero la posibilidad de emitir contenidos se ha democratizado. Ya no dependes del director de una compañía que te digo, esto no me gusta, has de hacer usted este disco. No dependes del crítico, no dependes de nada, dependes de seguir manteniendo energía para emitir, ¿no? De autoconvencerte de que merece la pena seguir emitiendo cosas. Claro. Pero lo que pasa es que, bueno, han cambiado muchas estructuras, no han avisado a nadie. Por ejemplo, hay un problema terrorífico con los derechos de autor. Los derechos de autor... Explícanos. Bueno, hay una cosa para toda la gente que no esté familiarizada que se llama derecho de autor, que cada vez que emiten una canción, también está en coreografía, es en otro tipo de expresiones, pero cada vez que emiten una canción, la televisión, la radio, los medios de comunicación solían pagar lo que era una cantidad establecida. Exacto. Por el uso de la música. Uh-huh. Con la llegada de Internet ocurrió una cosa muy curiosa, que realmente Internet, desde un principio, lucharon muy duro las operadoras de fibra óptica, antiguamente ADSL, sí, para que la música no fuera realmente una emisión de música profesional, sino que fuera tráfico entre particulares. Yeah. Y ese tráfico entre particulares era realmente un concepto envenenado. ¿Por qué? Porque se iba a cargar directamente el derecho de autor, que muchas veces es lo que tiene una persona para comer y pagar la hipoteca. Porque hay muchos grandísimos que no se suben a un escenario. Hacen la música en su casa, pero no tienen esa alternativa. Como dice el arrebato, para llenar la nevera. Entonces... Sí. Bueno, ahora los derechos de autor, yo ya te digo que soy escritor de muchísimas canciones, es donde verdaderamente los recoges es de las actuaciones en directo, ahí es donde te llegan recaudaciones. Pero eso hay que explicar, el principio de la golfería empieza por las grandes cadenas de radio y de televisión. Cuando entraron las privadas, empezaron a bloquear y a negarse. Y otra golfería que empezó fue que varias cadenas te pedían una canción para emitir luego en disco rojo, en disco lo que fuera,
y se quedaban con derechos, tenías que registrarlos en sus editoriales particulares, ¿no? No vamos a citar nombres de grandes cadenas. Y luego Todas. un ataque, Ya lo digo yo. un ataque frontal a las sociedades de gestión de autores, que podrán tener sus errores, pero son nuestra única defensa. ¿Te acuerdas que un compositor clásico, Chapí, fue el que las montó? Porque antes los autores de zarzuela, que eran los típicos de la zona, llegaba el productor y te decía, te compro por 50 chelines tu esto. Y claro, tenías que comer si lo vendías, ¿no? Y se vendía la revoltosa y se vendía todo eso, hasta que ya se autoorganizaron. Luego es verdad que hay problemas, hay corrupciones. Mi máxima crítica en ese aspecto de editores es que se ha pasado mucho al derecho general y no se personaliza. Yo estoy harto de reclamar, digo, oye, que una canción mía la están utilizando para una campaña de publicidad en Tenerife. Bueno, son derechos generales, ya lo identificaremos. O sea, quiere decirte que hay como un bloque de derechos que la gente paga, determinada cadena paga una cantidad, pero eso no se especifica, como venía antes en las hojas, ¿te acuerdas que venían especificados? Su canción se ha escuchado en Televisión Galicia, su canción se ha escuchado en X sitio, ¿no? Y esto se ha ido despersonalizando. Claro, el ataque submarino de las grandes cadenas, en el fondo que estaban detrás, no vamos a nombrarlas, pero todo el mundo las reconoce, a la sociedad de autores fue tremendo, de tal manera que se ha llegado a generalizar. No puedes decir en ninguna conversación que eres un autor, que pretendes cobrar por un autor, porque enseguida te dice que eres un golfo, que no quieres trabajar. Enseguida te lo dicen en médicos, ingenieros, arquitectos, que es legal, que se pavonean de copiar discos, de pasarse los discos, de pasar otra historia. Es decir, yo como les digo, hombre, entonces iré a tu consulta, no me cobrarás, ¿no? ¿No? No me cobrarás en tu consulta. Claro. Sí, pero esto yo creo que nosotros hemos perdido también a veces nuestra dignidad por buscar soluciones particulares y la música no se puede entregar, no se puede regalar de esta manera que la estamos regalando, claro. Absolutamente, Carlos. Lo que pasa que es que, mira, según lo estabas enunciando, hay una que llaman hoy día, que es, bueno, de estas cosas. A mí no me gusta utilizar en general las construcciones lingüísticas que utiliza la gente, ¿sabes? Yo jamás voy a utilizar anglicismos, por ejemplo, que es que son comodines, pero hay una cosa que es el relato. La gente habla del relato y con el derecho de autor se ha construido un relato demencial y falso, pero que como es el que se ha extendido y es al que han tenido acceso gente realmente que iba en contra del derecho de autor, pues es el relato que ha quedado. La Sociedad General de Autores, como bien dices, fue una entidad que crearon los músicos, Chapí, Sinesio de los Bretón, para defenderse del atraco que estaban sufriendo de los empresarios de zarzuela, que es exactamente la misma situación que ocurre con el músico moderno hoy día y con las multinacionales. Claro, hay cosas que la gente no conoce, por ejemplo, de lo que es el pastel de Internet de derechos de autor. Para empezar, están utilizando una terminología americana. Estamos viviendo un momento colonial, ni siquiera podemos ser una nación europea en relación al derecho de autor. Somos como una colonia de Silicon Valley. Entonces, hablan de derecho de autor refiriéndose a propiedad del máster. A mí, por ejemplo, YouTube continuamente me bloquea mis propias canciones porque dice que están protegidas por derechos de autor. Oiga, no, que Warner o Virgin, claro, tengan una grabación en concreto no quiere decir que tengan los derechos de autor. Es más, tienen 0 derechos de autor. Y es que ni siquiera nos hemos preocupado de cambiar esa terminología. Algo tan gordo, algo que tenía que estar realmente ya en 17.000 escritos, publicaciones, incluso en los juzgados, porque es una barbaridad. Pero dejamos que fluya, pues bueno. Es una autoafirmación, bueno, evidentemente es una autoafirmación porque, claro, los autores estamos, bueno, como arrastrados por una riera, es decir, es casi hercúlea la tarea de poder defenderse ante eso y a la vez hacer tu propia obra, a la vez crear tus propios espacios. Pero bueno, no vamos a quejarnos porque no es nuestra filosofía. Tú empezaste con un disco de referencia de música, digamos, de referencia a los autores clásicos, ¿no? ¿Fue el primer disco que hiciste? Sí, el primer disco que hice que grabé en Baltimore fue 10 obras maestras para guitarra clásica. Y ahí, pues bueno, grabé lo que estaba estudiando y al mismo tiempo lo que me apasionaba en ese momento, que son cosas que sigo tocando todavía. Por ejemplo, Weiss, grabé una obra de Weiss, varias
de Barrios, de Agustín Barrios, que era el compositor nicaragüense que dicen que actuaba luego disfrazado de indígena, que era una cosa muy curiosa, y se cambió, y en vez de Agustín lo puso al revés y llamaba Nitsuga. Bien, bien. Nitsuga. Y cosas de Tárrega, Asturias de Isaac Albéniz, que es una obra que me apasiona. Luego Asturias hicimos en Duende una versión rock que salió en el primer disco en Duende con Virgin en el año 98, y posteriormente he grabado también otra versión de Asturias, porque yo Asturias de Isaac Albéniz la he visto siempre como un tema de puro rock. Sí. Dicen, está loco, y dice, pero Asturias de Albéniz es puro rock. Es puro rock, sí, es una potencia. Bueno, y luego llegó Duende, que eso fue un exitazo, ¿no? Coincidió también en una época donde se vendían mucho los discos de guitarristas, me acuerdo, se vendían mucho los discos de guitarristas a nivel internacional, pero bueno, eso te traspasó fronteras y llegaste a Estados Unidos, y llegaste a listas de ventas y todo lo demás, que fue como un salto cualitativo muy importante en tu carrera, ¿no? Bueno, Duende fue una explosión, porque en Duende la verdad que confluyeron muchas cosas. Era el año 97 y entró Carlos Quintero entró en el estudio de Sintonía de Madrid con un ordenador de esos verdes antiguos, que era un cabezal. Y me acuerdo que el técnico de sonido, Pepe Fernández, le dijo, Carlos, ¿qué traes ahí? Y le digo, traigo un ordenador. Y le digo, ¿qué vas a hacer con eso? Dice, dame una entrada de jack. Y me acuerdo que descargó librería ahí. Realmente, luego lo llamaron flamenco chill out, pero es que no sé si se ha hecho algo antes, pero desde luego el grabar una guitarra española con una programación era algo absolutamente novedoso. No, eso fue muy novedoso. Luego es creo verdad que en parte lo han hecho otra gente, bueno, y en toda la música chill out y compañía, pero aquí sí era rompedora, era completamente rompedora porque te conectaba con una línea muy internacional, ¿no? Con sello propio, con raíz, pero muy internacional. Y absolutamente. Eso te llevó a viajar por medio mundo, claro. Hicimos muchísimas cosas. Ten en cuenta que Duende vendió más de 100.000 copias en los Estados Unidos con Narada. Está en cerca de 50 recopilatorios o más. Bueno, le he perdido cuenta. Me acuerdo que me mandaron un recopilatorio en Swahili que habían sacado en Tanzania, que se llamaba un babolongo o no sé qué. No me acuerdo cómo traducir Luna de Fiesta al Swahili. Lo tengo por ahí, es bungabolongo, no me acuerdo. Y fue algo absolutamente increíble. Estuvimos tocando luego en los Estados Unidos. Narada sacó dos de los discos de Virgin posteriormente, que fueron Aurora y Remolino, en uno solo, que estuvo en el Billboard de New Age varias semanas. Me acuerdo que yo lo veía y estaba allí con Enya y con gente enorme. Bueno, estaba en el número 18 o 19, pero a mí me parecía un auténtico milagro. O sea, que realmente es alucinante. El concepto causó sensación, no, porque pero sensación mundial. Muy pocos artistas de Billboard. Lo repasaba el otro día con la hija de Alain Miló y porque ellos estuvieron a los Bravos, que sí entraron como productores, entraron en las listas. Pues aparte de Bravos, Barrabás, ¿no? El grupo de nuestro amigo José María Muel, que queremos tanto, y de Fernando Arbex, claro. Y pare usted de contar, Mocedades con la versión de Eres tú, y poquita cosa más. No, ni siquiera Julio Iglesias ha estado en el Billboard, digamos, en los Billboards, salvo los secuenciales latinos, ¿no? Que había, ¿no? Pero de producto español sí, yo creo recordar eso, Bravos, Barrabás, Mocedades y productos como el tuyo, que se han colado ahí. Y bueno, es verdad que el disco que hizo Paco de Lucía con Mau Laulin y toda aquella gente, ¿no? que también estaba. Pero que es atravesar una frontera, romper como una tela de araña, ¿no? Es fantástico, eso es una punta de una avanzadilla. Aquello fue increíble. Aparte, hay una cosa, yo me encontré de repente con una formación clásica en la que no sabía muchas cosas, pero sabía hacer cantar la guitarra. Venía de cantar como un poseso con la guitarra. Y amigo, cuando empecé a decir, bueno, esto se puede realmente fusionar con el rock, con el pop, con el chill out, con millones de cosas, aquello era increíble porque la guitarra cantaba que se mataba. De hecho, me acuerdo de una entrevista que me hizo muchísima gracia, que la entrevistadora me estaba diciendo, bueno, lo que tú cantas y tal, y llegó un momento que le dije, bueno, no me puedes hacer mayor cumplido que decir que canto, porque es que la guitarra canta. Y
creo que fue en parte, fueron los dos componentes del éxito de Duende, que se estaba mezclando una atmósfera programada muy potente, muy novedosa, con lo que es el canto de una guitarra clásica que estaba cantando flamenco. Y luego hay una experiencia que me hizo mucha gracia, pues bueno, conozco mucho al autor de la canción, a don Felipe Campuzano, como lo llamamos, que es ese atrevimiento también con el achilipú, ¿no? Que es como un respeto a la tradición del nuevo pop flamenco, ¿no? De la música popular, y que también fue avanzadilla antes de que otros hicieran algo parecido, ¿no? Antes de discos de otra gente que hicieran incluso dentro de la ortodoxia, y que se pusieran en las discotecas esos discos de afro rumba, funk, chili funk, ¿no? De esas que se llaman los recopilatorios que hay, ¿no? Y es genial. ¿Cómo se te ocurrió eso de la chilipú? Bueno, realmente hay que ser sincero, no se me ocurrió a mí, se le ocurrió al productor. Vale. Pero tú accediste. Se le ocurrió sí, se le ocurrió a Javier Losada que podíamos hacer una versión de Chilipú y Javier Losada tiró para adelante. Como es un productor tan absolutamente sensacional, pues él tenía un concepto y me dijo, ¿qué guitarra le meterías ahí? Y yo realmente ahí improvisé lo que Dios me dio a entender. Luego a partir de ahí es verdad que siguiendo tus discos hay desde luego una abertura a un poco a una de esas cosmopolitismo, universalidad a través de la naturaleza, pero sobre todo un escuchar mucho la naturaleza. Lo nombras en muchas de tus canciones, lo nombras ese espacio abierto, es como una comunicación, como que a medida que avanzas en la edad vas comunicándote más con la naturaleza, ¿no? Con la profundidad de esa naturaleza madre que te rodea. Absolutamente. Mira, hay una cosa muy importante. Yo he tenido muchos perros. Y llega un momento que son como niños. Tienes que estar cuidándolos constantemente y son muy importantes. Hay mucha gente que dice, bueno, es que la gente exagera con los animales y con los perros y tal. Bueno, en primer lugar, el perro para mí es punto y aparte entre los animales. Porque un ser que está contigo en casa y que se comunica contigo y que habla contigo. Yo, por ejemplo, que vivo en casas que la verdad están bastante aisladas de lo que es el mundo en el ruido, el perro te avisa, él habla contigo, te dice, he oído un ruido, o te dice, es hora de levantarse que tenemos que ir a hacer ejercicio. Sí, o sea, te dice muchas cosas. Sí. Bueno, además hay una canción muy especial que dedicaste a una perra que tú quieres mucho, que se llama Iris, ¿no? Creo recordar. Iris, la pobre que murió hace poquillo. Iris ha sido un milagro, me la encontré en el campo a Iris. Estaba paseando con otros perros y me encontré una cosilla pequeña que al principio pensé que era un zorro, porque era muy agresiva para ser tan pequeña. Y era Iris. Era perra. Y como era pobre, y la llamamos el perro. No te hemos oído. Sí, repite. Sí, repite, por favor. No te hemos oído. A Iris, como era agresiva de chiquitilla, la llamábamos el perrizorro. Muy bien. Estupendo. Sí. Bueno, luego además ya no solo lo que es el mundo de la naturaleza de los perritos, de los gatos, de todo el mundo ese de lo que sería la fauna, sino también el escuchar los sonidos de la naturaleza, ¿no? El lenguaje de los árboles, el eco de tus pasos, ¿no? Yo soy de los que digo, soy un gran solitario, siempre acompañado de gente, digo que en la soledad no hay soledad posible, estar reunido con todas las querencias, te hablan los muebles, te hablan los árboles, te habla el río, te habla todo el mundo, e incluso te habla mucho más que si estás rodeado de mucha gente. Supongo que te pasa algo parecido, ¿no? Absolutamente. Y cada vez más. Tengo que tener cuidado porque realmente me quedo mirando muchas veces las puestas de sol increíbles que hay en Salamanca o en Madrid o cualquier sitio cuando viajamos. Me acuerdo, por ejemplo, de estar mirando también la naturaleza en China y ver cómo cambia la luz, cómo cambian las texturas de los árboles. No podemos vivir sin la naturaleza. Eso es algo muy importante. O sea, cuando digo el lenguaje de los árboles, la gente no se da cuenta, por ejemplo, de lo que sufren los árboles. Estamos, por ejemplo, últimamente muy obsesionados con lo que son los setos. Los setos de Arizónica
que es un árbol con un tronco enorme que lo pones pegado a otro y pegado a otro. Ese árbol crece el pobre sin poder respirar, sin poder sacar esa majestuosa figura que tiene un Leylandia o un Arizónica normal, que es un árbol gigantesco, que tiene un perímetro de 5 o 10 metros, pero hacemos setos y no nos damos cuenta de ello. Hay una insensibilidad con un montón de cosas que no nos hace ningún bien. La sensibilidad con la naturaleza es la sensibilidad con nosotros mismos, porque formamos parte de ella. La sensibilidad a la limpieza del agua es un auténtico... Nosotros somos también árboles, somos agua, ¿no? Y cada árbol tiene su propio lenguaje. El roble te dice una cosa diferente de la que te dice un tejo, el manzano te dice una cosa diferente de la que te dice un madroño. Es diferente, curiosamente es diferente con el aleteo de las a veces incluso los árboles. Yo recuerdo los bosques de Galicia te están avisando de alguna presencia, se empiezan a agitar las hojas, empiezan a supurar determinadas historias, es decir, tienen su propia vida, y hemos de escucharlos y protegerlos, ¿no? Porque venimos de ese bosque original, de ese bosque de la esencia. Absolutamente. Ahí, pues bueno, hay una serie de cosas que dices, hay batallas que estamos dejando a próximas generaciones, batallas muy importantes que no le hacemos frente y cosas demenciales. Es como vive con la demencia. Por ejemplo, hay algo demencial que es la producción de basura, con lo que vivimos diariamente, que decir, pero bueno, es que esto es demencial, esto no puede ser. O sea, o sea, cada persona cuando muera va a dejar varios campos de fútbol de basura orgánica encerrada en plástico, que eso no se biodegrada ni para atrás. O sea, esto tiene que tener una vía racional. Pero bueno, cuando la irracionalidad es compartida por millones de personas, por cientos de millones de personas, por miles de millones de personas, pues parece que se vuelve normal. Pero no, lo irracional es irracional. O sea, encerrar una monda de naranja en una bolsa de plástico es demencial. Y sencilla y llanamente estamos dejando el mundo lleno de naranjas encerradas en bolsas de plástico por miles de millones. O sea, bienvenido a la demencia. ¿Con qué se desayuna el mundo? Con demencia. Entonces, esto de verdad, aunque solo sea enunciarlo, yo creo que puede ser terapéutico. Sí, yo creo que ahí también, tú lo apuntas muy bien y la música también que tú haces va un poco para hacer eso, música, llamémosla también un poquito ecológica, que hay sobre todo en el occidente un extraño placer por la autodestrucción, es una especie como de suicidio colectivo, como de fiesta de gran buff en la que vamos a comprarnos 23 camisetas aunque solo nos pongamos 5, vamos a aturdirnos yendo a 6 ciudades en 7 días, sin darnos cuenta de siquiera, sin entrar en un museo prácticamente, ¿no? Vamos a aturdirnos, ¿no? Y yo creo que es un punto de infelicidad, ¿no? Un punto de huir de nosotros mismos, claro. Claro, lo que pasa, mira, precisamente en El ego nunca duerme hablo mucho de eso, el ser humano tiene un componente de homínido imitativo, imita lo que hacen otros. Entonces, si todos van a París, si todos van a sitios turísticos que se han puesto absolutamente impracticables, pues la gente va a imitar. Entre otras partes, porque yo creo que muchas veces la gente no tiene tiempo de originar un plan genuino. Entonces, ¿qué hace? Pues lo que ven en internet, lo que piensan que mola, y lo que mola es lo que determina muchísimas cosas. Y en la música, pues pasa mucho, decías, del espíritu de Occidente. Yo, por ejemplo, hace poco estuve viendo el muro de Pink Floyd, que hacía muchísimo que no lo veía, y yo me acuerdo que aquello, bueno, me pareció pobre chico, el personaje que hacía Adolf, realmente un chico inglés que, bueno, su padre estuvo en la guerra, qué de dramas ha vivido, qué de cosas le ha pasado, me solidarizaba, me parecía un personaje absolutamente admirable. O sea, ser el personaje del muro de Pink Floyd era ser la leche cuando yo era adolescente. Pero visto desde la perspectiva de ahora, dices, pero bueno, ¿pero qué le pasa a este niñato inglés que está todo el mundo pendiente de él, que lo están cuidando, que lo están mimando, que lo están educando, y todo lo convierte en una especie de afrenta? Y un poco ese es el espíritu de Occidente. Entonces, tenemos generaciones de afrentados, de gente que parece que se le han hecho grandes males por crecer en una sociedad occidental que los ha mimado hasta el extremo. Claro, que han crecido entre algodones desde hace tiempo. Fíjate, cuando repasas
una cartelera de cine, cuando un director de teatro te propone una historia, incluso en la gran generación de cantautores, que empezó un poco lo francés y demás, hay como una especie de sentido de tragedia de la vida que no se corresponde con la realidad. Si nosotros acudimos a una programación, vemos a Charles Bronson ametrallando media ciudad, vemos a Clint haciendo lo mismo, vemos a las tortugas ninja, cantafantasmas, etcétera. Yo creo que eso es muy peligroso, son unos contenidos bastante alienadores, ¿no? Bastante conductistas para que la gente tenga unos modelos, es decir, oye, prácticamente se convierte en héroe al del Silencio de los Corderos, ¿no? Casi, es un héroe, ¿eh? O sea, psicópatas aparecen como héroes, entonces por el punto de imitación, pues se dice, yo soy héroe, voy a hacer eso. ¿Te acuerdas del cine kinky a la española, no? Pues aquellos que robaban en las calles, tú los teníamos en Barcelona, pues se convirtieron, ellos mismos se creían, Torete, compañía, todos se creían auténticos héroes. Emisores. Yo me acuerdo haber entrevistado el Lute que era un merchero que luego estudió abogacía, pero era un merchero, un delincuente típico. Pues entonces él luego se reformó, lo que fuera, pero acabó siendo un héroe social en la época de la transición. O sea, no lo era Torrente Ballester, ni lo era Antonio Gala, que ya dejó de serlo, no lo era, no. El icono era, y al que se tenía que entrevistar era este personaje. Es decir, que me parece muy bien, pero no es representativo de lo que es la vida social. En la época de la movida que yo viví, ¿cuántos compañeros no han muerto de heroína y de sobredosis y de compañía? Y cuando estaban, les parecía que estaban viviendo la gran historia romántica, Manolo Tena, Enrique Urquijo, la gran historia de héroe romántico, de héroe de apocalíptico, y en esa heroicidad el naufragio llegó. Llegó y se llevó vidas muy jóvenes, ¿no? Entonces, la creación de contenidos es muy responsable. Yo puedo estar muy cabreado, soy muy melancólico, pero cuando escribo lo que escribo, dice, joder, estás siempre enamorado. Digo, bueno, si no me enamoro yo, se enamoran los demás, por lo menos se enamorarán los demás con lo que escribo. Es decir, aparte de que uno llora sus penas, pero al exterior hay que motivar, hay que dar sangre y sentido a la vida, hay que, aun no tapando los problemas que hay, pero dar sentido a la vida. Porque, hombre, vivimos en la época donde tenemos más medios alrededor. Es evidente, ¿no? Entonces, pero nunca ha habido tantos psicólogos, nunca ha habido tantos psiquiatras y nunca ha habido más divanes. Tenemos una sociedad enferma también. Claro, hay que pero también hay que ponerle voluntad para no ser enfermo, como el Molière es ser enfermo imaginario, porque acabas convirtiéndote en enfermo al final, ¿no? ¿Y tu libro ya lo tienes acabado? ¿Ya está...? Sí, ya lo tiene. Sí, pero para mandármelo me refiero. Ah, a mírala, mí, mírala el ella. que lo tiene calentito ahí para mandármelo, ¿no? José Luis. Claro, damos uno enseguida, vamos. Hombre. Bueno, está por Amazon y por todos esos sitios, ¿no? Sí, está por todas las plataformas digitales, por eso digo que lo diga, que está calentito. Sí. Lo tienes. Bueno, eso lo escribiste además en época de pandemia, me parece, ¿no? Que te sentaste a escribirlo. Sí, hay una cosa que me ayudó mucho, que fue el dictado de teléfono, ¿sabes? Porque yo cuando paseo con los perros y cuando camino por ahí, porque al fin y al cabo escribir es tu discurso mental. Tu discurso mental sencillamente lo plasmas en una superficie. Y el teléfono era un auténtico milagro, dictarle a un aparato que escribe lo que dices. Fue milagroso. Eso ayuda en la escritura de libros muchísimo. Y claro, durante la pandemia pues hubo tiempo de pensar en muchísimas cosas. Y realmente no había reflexionado en el papel tan importante que tiene la creación del ego. Fíjate, yo realmente no sabía lo que era el ego, empecé a tener una idea abstracta. Y cuando empecé a ver las definiciones de Freud, de en el ego y cómo estaba concebido, era exactamente lo que había pensado. Realmente fue un tema, aquello fue inductivo de una serie de cosas que estaba viendo que realmente la psique humana funcionaba así. Llegué a la ley, decir, bueno, esto es el ego, vamos a ver si realmente esto es el ego. Y el libro surgió de eso, habla de muchísimas cosas, importancia absolutamente descomunal. O sea, la formación del ego, sobre todo en los adolescentes, que lo que quieren es pertenecer, lo que quieren es molar, lo que quieren es hacer un personaje que realmente encaje y funciona. Eso es demencial, porque ese personaje se va a quedar ahí el resto de tu vida. Eso es una cosa que yo me acuerdo que estuve en Londres en un curso de Landmark, que es una escuela de
de filosofía y de pensamiento muy curioso, como experiencia es algo muy curioso, que hablaba del concepto racket. Decían, muchas veces la gente se construye una especie de coartada para vivir. Construyen un personaje que es el que le saca las castañas del fuego y con el que van tirando en la vida. Y no era ninguna broma, aquello era cierto. Y en el ego nunca duerme. Hablo un poco de eso, de los disfraces que utilizamos, de las coartadas que utilizamos para ser muchas veces lo que no somos. Claro. Y eso es un drama porque cuando somos mayores decimos, pero bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué es esto? No, yo creo que precisamente por eso hablábamos antes de la mala prensa del ego. Precisamente el ego, hay que reencontrarse con tu ego, incluso con las variantes, con los diferentes egos que están incluidos dentro de tu ego, para tener un principio de felicidad o un principio de armonía. No fijarse en aquellos, no necesitar un personaje social para adaptarse o encajar en ningún sitio, ni por brillar, o incluso por épocas de la vida, porque luego llegan los complejos de Peter Pan, llegan el no saber envejecer, el incomodarse con la forma física, con el color del pelo, con lo que tú tienes. Es decir, ese sentido de la incomodidad es absurdo. La naturaleza te ha creado de una manera, disfrútalo, te lo habrá dado por algo, te habrá dado esos útiles para algo, ¿no? Pero no te escapes de ti, o sea, no te dejes atrás en el camino. O sea, no por esa búsqueda de exploración. Fíjate, hablábamos de lo místico, de lo oriental, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, todo el Sor Juana Inés también, toda esta gente peregrinaba, pero para reencontrarse con su punto original, con el punto del origen. Te metías en el bosque fundacional para encontrar la esencia, el manantial de donde, el agua de donde vienes, donde nacía tu río, y a partir de ahí seguir su curso. O sea, no para escapar de ti, ¿no? Yo creo que ese es el sentido de la exploración, encontrarse con uno mismo. Absolutamente, y en el camino pues puedes escribir la poesía más maravillosa que se ha escrito en lengua castellana, como es el caso de Juan, que veo que a ti también te gusta, Carlos. Muchísimo, porque además son tan modernos, parecen escritos ahora mismo, ¿no? Tú te los encuentras y parecen escritos ahora mismo, están retratando perfectamente, porque se basan en esa filosofía perenne, hombre, que nos une al oriental, y que aquí tenía pensadores como Novalis o Cavafis o Hölderlin en Alemania, ¿no? Entonces ese sentido de que en la vida lo importante es ser tu árbol, en el jardín de la vida, ser tu árbol, extender tus ramas y conectar de liana en liana en tus conexiones naturales, en ese árbol mágico, en esa arboleda, y ahí es donde te reconoces no solo como tú mismo, sino útil a toda esa red de conexiones, y también singular, a la vez que plural, ¿no? No hay conflicto mental. Eres admitido tal y como eres, porque lo que quiere la gente es que sea como eres. O sea, tú lo mejor de ti lo das cuando eres como eres, ¿no? Absolutamente. No, es una reflexión aparte muy, muy gráfica, Carlos. Esto es así. Y bueno, realmente hay que saber cómo funcionamos. Eso es así. Sí, en el fondo, fíjate que nuestro cerebro, que es inmensamente desconocido, ¿no? Del que nos vamos de la vida, de esta vida al menos, por lo menos mortal, contable, nos vamos sin utilizar ni una millonésima parte de esas conexiones, ¿no? A través de la memoria. Tú hablabas de que tú reconoces músicas, claro, esa música está en nuestro cerebro, en ese ser colectivo. Por tanto, cuando yo llego y encuentro un sonido que me resulta familiar, sea un sirtaki, sea yo que sé, una música étnica de Irlanda, yo a lo mejor no he estado nunca en Irlanda, pero mi inconsciente sí ha volado, si ese árbol de inconsciente sí ha volado ahí, y lo reconozco como familiar, como si lo hubiera escuchado toda la vida. ¿Sabes a lo que me recuerda esa imagen que acabas de decir? A cuando King Kong en Nueva York vio las Torres Gemelas y le recordaron a las montañas de su casa. Exactamente, no, sí. No deja de ser una réplica de sus montañas, claro. José. Claro, Sí, ahora te digo. Carmen, es que no lo oía bien, por eso estaba haciendo así. Sí, es como Continúa. Una réplica de sus montañas, es decir, todos esos fenómenos de déjà vu que sacan todos esos programas, que ponen músicas ahí siniestras. Digo, si lo mágico, lo invisible, lo desconocido vive en nosotros, no hace falta ponerle músicas de terror ni nada. No hay nada más amigo que lo desconocido.
Yo siempre pongo la imagen de las ánimas, ¿no? De las procesiones de ánimas que hay en Galicia, ¿no? En los bosques encantados. Entonces la gente dice, no, es la muerte que viene a encontrarte, ¿no? Es como bien decía Fernández Flórez, y lo ponía a cuerda en la película, es la muerte que viene a pisarte de tu peligro y de que todavía estás aquí. No te viene a llevar la muerte. O sea, es una dimensión paralela que está ahí contigo. No, nadie te quiere atacar. En la vida nadie te quiere atacar. Incluso las presencias desconocidas, fíjate que las perciben, tú decías, tus perritos y demás, ¿no? Esas presencias que nosotros no tenemos atrofiadas, esa sensibilidad no lo podemos hacer. Esa inquietud que en el fondo te mueve al cambio, no es para darte miedo, es para hacerte crecer, es para perder el miedo al miedo. No debes tener nunca miedo. Los monstruos nunca, las apariencias monstruosas nunca son malas, ¿no? Fíjate Spielberg cuando montó el ET, qué parábola tan buena hizo, ¿no? Es decir, el personaje que es en principio un feo, un muñecajo feo, ¿no? Dentro de nuestros códigos es la ternura encarnada dentro de esto. Y él se asusta de que tengan miedo de él, se asusta y se esconde, porque tienen miedo de él. Es decir, lo desconocido forma parte de nosotros, por Dios. No podemos crear miedo a la gente, ¿no? José Luis Encinas, Pablo. yo estaría encantada en que le dijeras a todo el mundo... Habrá segunda parte. A la segunda parte. Primero que te quiero ver en los estudios, porque estos son ahora provisionales, porque nos cambiamos. De aquí a un par de mesecitos tenemos estudios maravillosos, en los cuales me gustaría que vengas y cantar, cantar con tu guitarra, porque la que canta es la guitarra, que lo sepáis No, todos. pero hay algunas canciones que tienen letra, ¿eh? Sí, pero la guitarra va a cantar y va a sonar con las manos, la magia de José Luis Encinas en Radio Despí en el 107.2 de la FM. José Luis, ¿quieres dejar un mensaje a todos los amigos para que te sigan en redes sociales, para que compren ese maravilloso libro que están en las plataformas de Amazon, en todas las plataformas? O sea, di el título de ese libro maravilloso que tienes, cómo seguirte en las redes sociales para que todo el mundo ya empiece a suscribirse a partir de ahora mismo. Dilo, José Luis. Bueno, pues sencillamente seguirnos en las redes tradicionales, sobre todo en Facebook, que es donde tenemos más actividad. En Instagram también un poco. Ponéis José Luis Encinas en Facebook, que os debe salir un perfil profesional. Luego YouTube, que es en lo que acabamos de publicar, por ejemplo, el vídeo este tan interesante de semejanzas entre Blackmore y Paco de Lucía. Y El ego nunca duerme, lo podéis pedir por Facebook. Hay una librería que en este momento lo está distribuyendo, si queréis un envío más personal, más rápido, y también está en Amazon. Y por lo demás, pues seguimos al ataque. En octubre sale un nuevo disco, que todavía no lo puedo revelar. Y bueno, si googleáis José Luis Encinas, ahí saldrán todas las novedades y esperemos que poco a poco vayamos abriendo, como le decía antes a Carlos, vayamos abriendo un poco, en vez de un camino, una autopista. Claro que sí, abriremos una gran autopista y sobre todo ese camino para que todos los seguidores y oyentes de aquí de Radio Despí, del programa Pura Alma, que más que entrevistas lo que hacemos es una charla. Conversaciones que mantenemos con todos nuestros invitados, amigos. Y como estamos llegando al final de este programa, ¿quieres mandar algún saludo especial, José Luis, a alguien especial? Bueno, pues quiero mandar un saludo especial a todos nuestros seguidores de toda España y de todo el mundo que son muy importantes y pensamos mucho en ellos continuamente, en mantener estas conversaciones. Y un beso muy fuerte a Mina, que es fundamental en todo el desarrollo de mi trabajo, y a toda mi familia, básicamente. Muchas gracias a vosotros, Carmen, y gracias. La sensacional Carlos, que lo tengo a mi lado. Pues desde aquí nosotros, Carlos, gracias por acompañarme este domingo por la noche en A Pura Alma. ¿Qué remedio te queda? Aquí bien acompañada con Carlos y con nada más y nada menos que José Luis, que lo tengo aquí viendo ese vídeo sentado en un diván tocando esa guitarra maravillosa. Se ve más, o sea que hay que entrar en YouTube para verlo, igual que en el Facebook, como acaba de decir José Luis Encinas. Entrar, podéis suscribiros, verle y seguir toda su trayectoria, todos
todas las actuaciones, su libro, todo. O sea que Sí, es más que fácil no lo tenéis. Carmen, no solo es un guitarrista, es que, como veis, es una manera de estar en la vida, que es lo interesante que intentamos en estas conversaciones, para que estas conversaciones no sean un episodio de actualidad, sino dentro de un año o dos, si la ve alguien en YouTube, Podemos seguir pues viéndola. entonces tenga esa frescura de poder decir, bueno, a ver cómo es esta persona y Es un cuál, ángel. cuál es su breviario, ¿no? Y De unos alguna dedos forma. mágicos. Sí, no, y no descartes que vayamos a hacer algún programa Sí. por allí, ¿eh? Sí, no te descarto, Nos desplacemos José allí Luis, a hacer que vayamos allí para hacerte esa entrevista en directo y que nos enseñes, bueno... El eso, territorio, su el territorio. su territorio, exacto. José Luis, Os esperamos. muchísimas Y- gracias. y os lle- Dime. Os llevaremos a los últimos, como dicen aquí, a los últimos rinches gastronómicos. Bien. Nunca está mal. Pues tengo ahora, José Luis, lo que nunca muere. ¿Te suena? Sí. Está dedicado ahí. A tu perrita, ¿no? Supongo. Hay un vídeo que está hecho en una protectora de animales de Sí. Guadalajara. Pues sí, la estoy viendo ahora mismo y es precioso. Amigos míos, compañeros, gracias por estar aquí una noche más este domingo. Carlos Villarrubia, vamos a hacer el Gin Tonic. A sus órdenes. No vamos con José Luis. Esa orden porque la está un cumplo poco muy bien. lejos. Gracias a todos y nos vemos hasta la semana próxima. Hasta prontito, hasta luego. Gracias. Un beso. Gracias, Un abrazo, hasta prontito. Gracias, José Luis. Un abrazote. Chao. Chao.